Hola, aquí estoy otra vez. Matthew Marigol realiza una excelente adaptación de la obra de Thomas Day, en donde en un Japón feudal y fantástico se desarrolla un aprendizaje iniciático y, a la par, un cuento filosófico disfrazado de katanas y brujería. El propio Thomas, en el prólogo, afirma estar feliz por el resultado de esta adaptación. Una novela fascinante que nos introduce en la que sigue siendo una de las leyendas más famosas de Japón. Hablamos de Miyamoto Musashi, que incluso en el Japón actual se conoce. Pero también hemos de decir que el ambiente que reina en los tres álbumes es bastante gore. El estilo realista de Federico Ferniani hace maravillas para dar vida a través de escenarios llenos de detalles o escenas de lucha magníficamente coreografiadas. El encuadre y la puesta en escena son notablemente dinámicos y el diseñador se libera frecuentemente de la estructura habitual de las viñetas. El colorido de Jean-Paul Fernández es elegante y de gran variedad, resaltando las diferentes atmósferas que van apareciendo en la trama. Las 5 leyendas que se incluyen en esta historia están ilustradas por diferentes ilustradores que, sinceramente, aun siendo de estilo diferente, no tienen nada que envidiar al dibujo de Fernández. Mi nombre es Mikedi y soy uno de los hijos del señor de la guerra Nakamura. Lo que no sabía es que mi plácida vida iba a cambiar con la aparición de Miyamoto Musashi. Apenas tenía 12 años cuando él apareció desafiante, haciendo frente a un grupo de samuráis del clan de mi padre que osaron desafiarle. Él, a cambio de alimentos, asilo y la posibilidad de asearse, acepta varios de esos desafíos de los cuales sale vencedor. La derrota de sus samuráis supone un gran deshonor para mi padre e intenta negociar con Musashi para que se convierta en su primer samurái. Él no acepta la proposición y se niega también a transmitirle sus conocimientos de guerra. Sin embargo, le pide que le confíe a su hijo para formarle en el camino de la espada y devenir shogun. Mi padre ve en esta oferta como un paso más hacia su inmortalidad y lo aprueba. Y así fue como quité la fortaleza sin volver a ver a mi padre, sin sandalias y sintiendo una cierta cólera hacia ese desconocido. De esta manera, y después de un largo camino, llegamos a la aldea de pescadores que los guerreros de mi padre habían arrasado sin comprender por qué Musashi me había llevado allí. Luego sí lo comprendí. De allí nos dirigimos a las islas Kido, refugio de los pescadores que habían sobrevivido y los piratas que traficaban con la tinta de sho, sustancia muy importante para pagar el impuesto imperial y que más tarde o más temprano los hombres de mi padre vendrían a recoger después de su cosecha. Musashi acuerda con el jefe de los piratas no intervenir en caso de una posible lucha, pero sí que desea que yo asista a la batalla que se avecina y promete que él me protegerá. Tras unos días de espera, la hora de pescar la deseada tinta ha llegado y es Akiko quien me explica que los buceadores deben de sumergirse una y otra vez para recoger
las conchas que contienen la tinta y que se encuentran alojadas en las aletas de los monstruos. Además, aprovecha para contarme una leyenda de So y cómo el descubrimiento de su tinta conllevará a la transformación del señor Tokugawa en una especie de reptil. En plena actividad, aparece la armada de mi padre y se inicia una guerra estúpida. Por una parte, los samuráis con sus armaduras que le impedirán nadar en caso de caer al agua, y por otra, unos pobres pescadores luchando contra unos hombres que han dedicado toda su vida a la guerra. Akiko muere en el enfrentamiento, y esto provoca la ira y la participación de Musashi en la lucha. Y además me pide que tome partido por uno de los dos bandos. Mi respuesta fue que entre lo inaceptable y lo inaceptable no elegía nada. Y fue cuando terminó la masacre que comprendí que jamás debemos luchar en una batalla que estamos seguros de perder, y que si mi elección de bando hubiera sido los hombres de mi padre, Musashi me hubiera matado, y si hubiera elegido el suyo, yo hubiera deshonrado a mi padre. Sin duda conoceréis la película Karate Kid, donde el venerable sensei enseña a su joven aprendiz los rudimentos y bases de este arte marcial. Allí, el joven no entiende el propósito de las tareas que se le asignan, pensando que eran de probada inutilidad, hasta que nuestro viejo le abre los ojos y le transmite un poco de sabiduría. Algo parecido le pasa a Mikedi. Las mujeres y la violencia son casi un tercer personaje principal de este álbum, y considero que las violaciones y el sexo que contemplamos a lo largo de la historia deberían haber sido tratadas mediante una dosis más apropiada. Después de todo, los hombres también se prostituían en el Japón medieval, y no hay ni rastro de ello en la historia. Y con respecto a la violencia, recordar que la historia verdaderamente es un poco gore. Para finalizar, a lo largo de la novela encontraremos sentencias que son las que le dan el toque filosófico. Aquí os leo algunas. Si tu vida dependiera de ello, con 12 años o no, lo intentarías. Así que inténtalo. La vida está sujeta al sufrimiento, y el sufrimiento está causado por los deseos. Por tanto, renunciar a los deseos conduce al fin del sufrimiento. Quiero verte perder, porque el que pierde vive, y el que gana muere, dado que aquel que gana siempre no aprende nunca nada. Hasta la próxima. Suscríbete.